Beno, orain joango gara ikusten banan-bana hiru printzipio hauek. Eta fijatzen baldin bazarete, ordenatuta daude modu berezi batean. Eta hori da, segun eta nola kronologikoki sortu ziren printzipio hauek. Lehendabiziko printzipioa sortu zena den, zer den ikasi behar zuten da edukia. Bereziki fijatu ziren edukietan eta nola moldatu edukiak ikaslentzako. Horregatik jarrita dago, en principio 1, información, ¿qué tienen que estudiar? Gero, aztertu zuten nola ikasi behar zituztela eduki guzti horiek. Eta azkena sortu zena izan zen, bueno, eta nola implikatzen ditugu mobidean eta ikasleak. Baina logika bat jarrita, lehendabiziko gauza jakin beharko duna da, zergatik ikasten dute ikasleak, gero, zer den ikasi behar dutena, eta bukatzeko nola. Horregatik ordena aldatuta dago. Eta guk orain ikusiko dugu, hirugarren printzipioa, zergatik ikasten duten, eta fijatuko gara ja kurridigin eskatzen diguten atazan. Orduan nik baliabide hauek erabiko ditut. Lehendabiziko baliabidea da, pues hori, ikasegora, ja sortuta daukagun ikasegora bat, barruko konpositorea ateratzen, musika ikasgaikoa, bigarren DBH-koa, eta 12 saio kopuru aurrikusita ditut hau egin alizateko. Eta gero, baita ere, taulau erabiliko dut. Zer demontre da behaketa taulau? Bueno, pues hemen jarri ditut iduaren hiru printzipioak, hirugarrenarekin hasiko gara, 3 pauta ditu interesa pizteko aukerak ematea, aleginari eta iraunkortasunari eusteko aukerak ematea, eta hirugarrena autoerregulaziorako aukerak ematea. Eta aldi berean, pauta bakoitza, jarraibide bakoitza, izango ditu irizpide ezberdinak. Eta orduan, gu joango gara irakurtzen banan-bana aurkezpenaren bidez irizpide guzti horiek, eta zerbait ezaguna egiten zaidanean, pues hori, ikasegoera honen inguruan, orduan hemen apuntatuko dut. A ber, horrelaz ez da lana egin behar. Da justo aldrebes, osea, baliabideak sortu horretik, pentsatu behargo zer lortu nahi dut, zer egin nahi duan, eta orduan apuntatu, hemen beharko genuke apuntatu, pues hau egiteko proposatuko nuek ez dakitzen. Eta gero gauzatu ikasegoera batean, baina nola ja dagoeneko ikasegoerak egina ditugu, pues orduan aldatuko dugu pizka bat horrena. Baina iduak, berez, esaten du, oinarritu behar garela, honetan diseinatzeko. Eta ez aldrebes, ja, diseinatuta daukagu, gauzatuta daukagu, eta guazen konprobatzera ber zer betetzen dugun edo ez. Hori da egingo duguna kasu honetan. Bueno, pues guazen ba, aurkezpenera. Eta hasiko gara, principio 3, implicación, el por qué estudian los alumnos. Y proporcionar múltiples formas de implicación. Tenemos que darles a los alumnos diferentes motivos para que estudien. Para unos estudiantes la novedad y la espontaneidad pueden ser motivadoras, mientras que para otros, bueno, espontaneidad, improvisación, mientras que para otros estas pueden generar desmotivación, incluso temor, y prefieren tener entornos o rutinas, entornos rutinarios. Este principio hace referencia a lograr la motivación y la implicación de los estudiantes en su aprendizaje. Y este principio se centra en el por qué es lo que mueve a los estudiantes para estudiar. Y como ya hemos visto anteriormente, se divide en tres pautas. Hiru jarraibideetan banatzen da. Proporcionar opciones para captar el interés, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, y 9, proporcionar opciones para la autorregulación. Pues vamos a ver cada uno de estos de uno en uno. Proporcionar opciones para captar el interés. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? La información que no se presta atención es inaccesible, pasa desapercibida y no se procesa, no sirve para aprender. Para ello, buena parte de la actividad de docente, lo que hacemos los profesores normalmente es intentar captar la atención y lograr que se impliquen los estudiantes. Pero claro, estos se implican de manera diferente y tienen intereses diferentes. Pero es que estos intereses también pueden cambiar con un mismo alumno, depende en qué fase de madurez o en qué fase de situación personal se encuentre.
Y es importante disponer vías alternativas para captar el interés y estrategias que respondan a diferentes diferencias intra e interindividuales. Pues lo que estaba diciendo, diferentes situaciones de un mismo alumno o diferentes alumnos. La primera pauta que nos dicen, optimizar la elección individual y la autonomía. En un contexto educativo no suele ser habitual ofrecer opciones sobre lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos aprender, pero sí suele ser considerado apropiado ofrecer diferentes posibilidades sobre cómo se pueden alcanzar esos objetivos. Aunque no les damos la opción de qué queremos conseguir, sí que les damos opción de cómo podemos llegar a esos objetivos, pero de diferentes maneras. Sobre los contextos para alcanzarlos y sobre las herramientas o apoyos disponibles. ¿Qué nos dice sobre este tema DUA? ¿De qué manera podemos hacer esto? Pues podemos proporcionar a los alumnos con la máxima discreción para que no queden en evidencia delante de sus compañeros, proporcionarles diferentes niveles de desafío. Bueno, pues podemos graduar las tareas o los objetivos en función de las limitaciones o de la situación personal de cada uno. Podemos ofrecerles incluso premios y recompensas para motivarles a ir un poquitín más allá de lo que tienen que hacer. Podemos proporcionarles contenidos que los hemos utilizado ya en prácticas anteriores y para la evaluación de las competencias. Podemos proporcionarles herramientas para recoger y producir información. Bueno, pues vamos a ver de qué tipo de herramientas podemos hablar para recoger información sobre cómo vamos. Pues el típico feedback. Podemos proporcionarles a los alumnos posibilidades de elección en cuanto al color, el diseño, los gráficos, la disposición de los trabajos que tienen que hacer. Y también proporcionarles opciones sobre la secuencia y tiempos para completar las tareas. Bueno, pues hay algunas cosas que se pueden conseguir, son viables y otras que no. Podemos permitir a los estudiantes también participar en el proceso de diseño de actividades y tareas. Esto me parece ya un poco más complicado. Y por último, involucrar a los estudiantes siempre que sea posible en el establecimiento de los objetivos personales, académicos y conductuales. Bueno, pues aquí esto es el típico contrato que hacemos, por ejemplo, con los alumnos que tienen el HIVP. Al final es un tema de este tipo. Vale, yo cómo lo he implementado esto en mi tarea. Estamos hablando del 7.1, autonomía en Norbanakoko aukera optimizatzea, optimizar la elección individual y la autonomía. Bueno, pues en mi situación de aprendizaje sí que hay un apartado y es que utilizo el tema de los premios y las recompensas. Ikaslea badituzte bi aukera puntu estrak lortzeko. Kantari letra gehituz eta akonpainamendua sortuz. Ez da derrigorrezkoa, baino ematen diete puntu gehiago. Eta hori non dago? Hori dago, eta hau da, pues atazarako hemen gehitu beharko genukena da de evidentzia, nola demostratzen dut hori egiten dudala. Pues hementxe daukat irudi bat, kasu honetan kaptura pantalla bat, non esaten duela 11. saioan 12. jardueran, pues orduan etortzen ez honetara, honetara, 12. saiora, eta 12. saioan, bueno, hemen ere bai agertzen da baita ere 11. saioan, puntu estrak bezala bereziki gaitasun handietako ikasleei bideratuta bi aukera daude. Kantari letra bat asmatzea eta idaztea, eta akordeak ipintzea, akonpainamendu egitea. Bueno, pues azkenean nolabait nik saritzen ditut ikasleen implikazioa lortzeko. Kasu honetan, goi mailako edo gaitasun handiko ikasleen implikazioa saiatzen ari naiz lortzen. Orduan nik hemen idatzi dut apunte hori honetan. Kaixo, hemeneten alditxo txiki bat egin beharko dugu. Ikusten duzuen bezala zen nik hemen sartu lotura bat puntu estrak lortzeko, eta hori da gure ikasegoraren zatitxoren bat. Vale, horrelako gauzak demostratzeko zen gero lan hau entregatu beharko dugu, jarri beharko ditugu loturak. Eta lotura horiek joan beharko dute edo driven duzuen dokumentuetara, non ikusi daiteke esaten ari zaretena, edo egin kaptura de pantalla bat ni bezala. Baliabideren bat sartuta baldin baduzue Classroom batean edo Moodleren batean, pues nola gu segurazki ezingo dugu Moodle edo Classroom horietan sartu,
mesedez egin kaptura de pantalla edo hor barruko artxibo bat erakutsi nahi baldin baduzue, igo ezazu artxibo hori drivera, partekatu eta hemen jarri esteka. Gu beharko ditugu frogak gero lan hauek zuzentzeko mesedez. Urrengo irizpidea. Urrengo irizpidea, esaten dit, optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Bueno, hau ja berez nolabait lotuta dago ikasegoerarekin. Los estudiantes se implican más cuando la información y las actividades que tienen que realizar les son relevantes y tienen valor para sus intereses y objetivos. Cuanto más realista sea una actividad que tienen que hacer, pues es más fácil que se involucren en ello. Y una de las vías más importantes que tienen los profesores para captar el interés de los estudiantes es resaltar la utilidad y la importancia del aprendizaje de eso que tienen que hacer. ¿Qué nos propone DUA en este caso? Variar las actividades y las fuentes de información. Personalizarlas y contextualizarlas en la vida real. Pues vamos a buscar actividades reales o buscar información lo más real posible. Que sean culturalmente sensibles y significativas, o sea, que sirvan para aprender algo. Que sean socialmente relevantes, que les aporten algo a los alumnos. Obviamente apropiadas para cada edad y capacidad. Y adecuadas para las diferentes razas, culturas, etnias y géneros. Un ejemplo tonto, si vamos a hacer un trabajo sobre nutrición, obviamente no vamos a pedirles a todos los chavales que hagan un trabajo sobre recetas de cocina de carne de cerdo, cuando podemos encontrarnos en el aula con alumnos de raza musulmana. Diseñar actividades viables, comunicables y reales. Volvemos a lo mismo. Proporcionar tareas que permitan la participación activa, la exploración y la experimentación. Promover la elaboración de respuestas personales. Respuestas solo personales se refiere a opiniones personales. Que si tenemos actividades en las que cada uno tiene que dar su propia opinión, pues es más fácil que consigamos engancharlos que si son tareas en las que no se les pregunta por su opinión. Fomentar la evaluación y la autorreflexión de contenidos y actividades. Bueno, que piensen ellos mismos sobre cómo van realizando las actividades o los contenidos que tienen que desarrollar. Y por último, incluir actividades que fomenten la resolución de problemas y la creatividad. O sea, vamos a buscar situaciones en las que vamos a tener que trabajar el tema de la creatividad. Bueno, ¿esto cómo lo consigo yo? Volvemos otra vez a mi ejemplo. Estaríamos hablando de etxeketena llegara zazpi.bi, garrantzia balio eta benetako tasuna optimizatzea, optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Bueno, pues en mi caso creo que es fácil. Kanta bat konposatu behar dute, beraz parte hartze aktibo, esplorazio eta experimentazio albidentzen duen zeregina eskatzen zaie. Eta ikasleen musika gaitasunerako diseinatuta dago. Orduan, ikasegoera bera, kasu honetan ikasegoera bera da irizpide hau betetzen duena. Kasu honetan ikasegoera bera da froga, nola baita esateko, orduan ez genuke jarri beharko. Baina nik eskertuko nuke hemen jartzea hori ikasegoerarako lotura bat, gero norbetek etortzen baldin bada eta eskatzen baldin modu kontuak esateko behiratu. Hemen dago ikasegoeraren zarreran, hori esaten da zein den etekina eta horregatik esaten dugu irizpidea betetzen dela. Hori da nik eskertuko nukeen gauzatxo bat. Baina berez ez genuke jarri beharko. Hurrengo irizpidea. 7.1. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. ¿En qué consiste? Crear un clima de apoyo en el aula, ofreciendo opciones que reduzcan los niveles de incertidumbre, la sensación de inseguridad y las distracciones. ¿Cómo se consigue? Creando un clima de apoyo y de aceptación en el aula. Bueno, vamos a estar ahí para ayudarnos entre todos. Reducir los niveles de incertidumbre. Pues utilizar calendarios, recordatorios de las actividades que tienen que hacer y crear rutinas de clase. Bueno, pues cuando entremos en clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera parte, segunda parte, tercera parte. Variar los niveles de estimulación sensorial. Bueno, vamos a variar el número de elementos o características o ítems que se presentan a la vez. Cada clase vamos a intentar que sea diferente. No vamos a darles todos los días más o menos las mismas
cosas porque la misma cantidad de cosas porque al final crea rutina y se van a acabar aburriendo la mayor parte de ellos. Variación en el ritmo de trabajo, en la duración de las sesiones. Vamos a alternar pues sesiones de trabajo con ordenador con otras de trabajo sin ordenador. Bueno, tiempos para pensar. Modificar los requisitos para hacer una presentación en público de evaluación. Bueno, pues si hay chavales en las que les da mucha vergüenza hablar delante de los compañeros, bueno, pues vamos a darles otras opciones para que puedan hacer un trabajo sin tener que hablar delante de los compañeros o menos tiempo, etcétera. Y sobre todo implicar en debates a todos los estudiantes de la clase. Está relacionado con el tema anterior comentado de dar la opinión. Todo esto, si os dais cuenta, está relacionado con una metodología, no con los propios contenidos, pero sí con la metodología de la clase. Nire kasuan nola lortzen dut hori. Pues orduan, la metodologiaren helburua da gelan laguntza eta onarpen giroa sortzea eta ikaslearen ziurgabetasun edo segurtasun gabezi mailak murrizteko. Googleko gelako egutegia erabiliko da, egun bakoitzerako rekusitako jarduera gogorarazteko eta etxeko lanak idazteko. Eta azkenik, zereginaren jarraipena osagarria erabiliko da, nik Moodle erabiltzen dut, eta ikasle bakoitzak egindako lana kontrolatu ahal izan dezan. Bueno, lehendabizikoa komentatzen duguna, bueno, eta gainera horretaz egin genuen lan bat, egutegi digitalak nola erabili, etxeko lanak apuntatzeko edo horrelakoa. Bueno, pues, nire kasua, eta da nik egiten dudana da, pues adiez, bihar daukat bigarren bekoekin klase, esaten diet, pues gaurko zer egin behar zuten, gaur klasean zer egingo dugun, hau guztia, eta etxerako lanak egongo balira zer da egin beharko duguna. Pues horrelaxe, ikasleak edozen momentutan konsultatu dezakete klaseko egutegia, eta ikusi dezakete zer egin beharko duten egun honetarako, eta bar. Eta honetaz aparte, aipatzen ari nizuen Googlearena, nik hemen erabiltzen dut ebaluazioen jarraipena. Nik oraintxe bertan, bigarren ebaluazioko 3 lanetatik, lehendabiziko eta bigarrenak egina ditut, baina 3. ez. Bueno, pues ikasleak konprobatu dezake baita ere, pues nola doan, egina, hau egin gabe. Oraindik ez dut egin. Eta baita ere irakasleak kontrolatu dezake hemendik, pues hori, ikasle guztiek nola daude honetan. Pues ikusten dugu, batzuk ez dituztela gauzak egina, beste batzuk bai, eta hori segurtasun puntito bat ematen die gure ikaslei. Nire kasuan, hemen, jarri dudana da, pues hori, jartzen dela Googleko gelako egutegi erabiliko da eta egun bakoitzeko rekusitako jarduera gogoratzeko eta etxilakona idazteko, hor jarri dut grabatu dugun bideotutoriala egutegi digitala erabiltzeko. Horan hor, jarri dudana da, bideotutoriala horretara lotura. Eta gero, jartzen dela azken zereginaren jarraipena, pues nola, hori da Moodle barruko atal bat, orduan, horri atera diot kaptura de pantalla bat. Eta hori da, hemen apuntatzen duena kaptura pantalla hori igo dut drivera, parteka dut edonor ikusteko, eta lotura hori jarri dut hemen taula honetan. Vale, urrengoa. Ja lortu dugu ikasleen interesa. Vale, zer egingo dugu hori mantentzeko. Bueno, pues muchos tipos de aprendizaje precisan una atención y esfuerzo continuados. Cuando los estudiantes están motivados, pueden regular su atención para mantener el esfuerzo y la concentración. Sin embargo, la capacidad de autorregularse cambia entre unos alumnos y otros. Hay algunos que se cansan antes, otros que se aguantan más. Y el objetivo educativo de la clave es el desarrollo de las habilidades individuales de la autorregulación y autodeterminación. No, tengo que seguir atendiendo en clase o tengo que seguir trabajando este tema. 4 criterios, 4 puntos de apoyo que nos da la DUA. Resaltar la importancia de los objetivos y metas. Algunos estudiantes necesitan ayuda para recordar el objetivo inicial. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Es que ya se me ha olvidado qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, establecer un sistema de recordatorios periódicos o continuos para que tenga presente el objetivo y la importancia con el fin de conseguir que mantenga el esfuerzo y la concentración. Pues fomentar que los estudiantes formen el objetivo de manera explícita, que se lo replanteen personalizándolo. Bueno, hay que decirles al principio de cada unidad de situación de aprendizaje de cada ikasegüera qué es lo que queremos conseguir. Y de vez en cuando está bien que ellos mismos lo recuerden. Podemos presentar el objetivo de diferentes maneras. Bueno, pues
pues habría que ver qué objetivo es y si se puede presentarse o no de diferentes maneras. Dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo. Bueno, pues queremos llegar hasta X sitio, pero antes vamos a ir poco a poco consiguiendo pequeños objetivos para llegar a ese objetivo final. Usar herramientas de gestión del tiempo. Bueno, pues puede ser pues una línea temporal, puede ser un cronograma en un calendario digital, etcétera. Y utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto. Vamos a darle, si es posible, ejemplos de qué es lo que queremos conseguir finalmente. Y involucrar a los estudiantes en debates de evaluación y generar ejemplos relevantes que sirvan como modelos. Bueno, pues vamos a hablar sobre cómo vamos haciendo la tarea para que les sirva de unos a otros el apoyo. En mi situación, en mi tarea, por ejemplo, este tema no considero que lo he trabajado adecuadamente, con lo cual en mi cronograma, en el 8.1, no tengo absolutamente nada puesto, que puede darse la situación. Seguimos con la presentación. 8.2. Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. Hay que establecer exigencias de diversa naturaleza y con niveles variados de dificultad para completar con éxito la tarea, así como distintas propuestas junto con un repertorio posible de recursos. Esto es lo que nos está diciendo, que tenemos que variar las exigencias y los recursos en función de los alumnos. Diferencia de grados de dificultad para completar las tareas. Bueno, pues si tenemos que conseguir un objetivo X, vamos a empezar con tareas sencillitas y poco a poco vamos a ir incrementando la dificultad para llegar al objetivo final. Si las primeras tareas ya son complicadas, obviamente no vamos a conseguir de ninguna manera que los alumnos perseveren en ese objetivo. Proporcionar alternativas. Variar los niveles de exigencia para conseguir un resultado es aceptable. Tendríamos que ver la situación personal de cada alumno, en qué situación nos encontramos, pero bueno, esto es lo típico. Pues hay algunos alumnos que tienen, por ejemplo, TDAH, entonces no se les puede exigir que hagan un examen de 20 preguntas. Podemos reducir y decimos, bueno, pues vamos a hacer 12 preguntas o 10 preguntas porque a ti te cuesta más trabajar. Bueno, pues a ese tipo de cosas nos estamos refiriendo. Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. Pues a algunos alumnos se les podrá dejar utilizar corrector ortográfico, a otros no. Enfatizar el proceso y el esfuerzo y la mejora en el logro frente a la evaluación externa y la competición. Entonces, a determinados alumnos también lo que vamos a decir, no, yo voy a valorar tu trabajo, la mejora que consigues, pero no tanto como el resultado final que vayamos a conseguir. Pues eso, por ejemplo, también con los alumnos que trabajamos con el HIVP, siempre decimos, vamos a trabajar los contenidos mínimos, pero voy a valorar tu esfuerzo. Pues estamos hablando de este tipo de cosas. Y en el 8.2 yo sí que tengo una pequeña indicación y es ikaskuntza egoeran zehar zailtasun maila desberdinak dituzten hainbat jarduera daude definituta, abestia konposatzeko zeregina arrakastaz osatzeko. Garapen faseko jarduerak, pues ikusten baldin baditugu, ikusiko dugu daudela pentsatuta poliki urratsez urrats lortzeko gero amaierako fasean garatu beharko duten kanta. Gainera, CNE duten ikaslentzat, beatboxeko konposizio txiki bat egin ahal izateko musika edizio programaren bat alternatiba dago Incredibox. Pues ikusten baldin badugu garapen faseko jarduerak daude pentsatuta, bueno, pues hori kanta konposatzeko ikusiko dugu zer den kanta baten egitura, zer diren esaldiak eta esaldi erdiak. Gero nola egiten diren esaldi erdiak berdinak, nola egiten diren esaldi erdiak ezberdinak. Gero zer diren kadentziak. Eta bukatzeko ikasiko dugu, pues hori Notefly programa editatzeko. Hau guztia osatzen dute garapen fasea. Eta hemen izaten dudan bezalase, pues CNA dutena, osea, zailtasun kognitiboak edo antzekoak dituztenentzako, badago beste alternatiba bat, sinpleagoa, erresagoa eta Incredibox izena hartzen duena kanta txiki bat konposatzeko. Orduan hemen mantentzeko jende guztiaren implikazioa eta lanari eusteko, pues, aukera ezberdinak edo jarduera modu ezberdinetan lantzen ditut. Hurrengoa.
8.3. Fomentar la colaboración y la comunidad. Diseñar agrupamientos flexibles que favorezcan la colaboración y el trabajo en el equipo. La asignación de mentores o tutorización entre compañeros puede incrementar bastante las oportunidades para tener apoyo individualizado uno a uno. Hau egiten dugu klasetan, bereziki, segun eta nor esertzen dugun, ez dakin noren ondoan. Helburua laguntzea, pues, horri buruz ari da hitz egiten dua. Cuando esta tutoría entre compañeros está cuidadosamente estructurada, puede aumentar significativamente la ayuda disponible para mantener la implicación. ¿Cómo se puede hacer esto? Crear grupos de colaboración con responsabilidades, objetivos y roles claros. Esto está relacionado, por ejemplo, con el aprendizaje cooperativo. Bueno, pues vamos a definir los roles de cada uno de estos alumnos, de tutores o mentores, para que ayuden a los otros. Realizar programas de apoyo a buenas conductas. Proporcionar indicadores que orienten a los estudiantes sobre cuándo y cómo han de pedir ayuda a otros compañeros. Bueno, pues no vas a preguntar siempre porque no sabes, no. Primero lee la pregunta, primero lee la información que se te han dado y si después de eso seguimos sin entenderlo, entonces puedes pedir ayuda. Fomentar la interacción entre iguales. Lo que habíamos hablado antes, organizar comunidades o grupos de aprendizaje centrados en intereses o actividades comunes. Bueno, pues ya depende de cuál va a ser la tarea final, pues a unos les gusta más hacer vídeos, a otros les gusta hacer más presentaciones, pues vamos a ponerlos de manera, agruparlos en función de los intereses y crear expectativas para el trabajo en grupo, rúbricas, ¿vale? Rúbricas sobre el trabajo en grupo. Para que ellos mismos hagan una autoevaluación, vale, rúbrica, yo he hecho esto o fulanito ha hecho esto, fulanito se ha comportado de qué manera, me ha dado ayuda, no me ha dado ayuda, yo he dado ayuda, no he dado ayuda, bueno, pues sobre ese tipo de cosas. En mi nire ikasegoran o irizpide hau ez dut lantzen. Jarraitzen dugu aurrera. Eta laugarren punto, orientar el feedback hacia la maestría en una tarea. Utilizar el feedback para informar sobre el logro de ese aprendizaje, competencia o dominio. Lo que tenemos que hacer es dar feedback siempre que se pueda. Porque de esa manera mantenemos la perseverancia. Si antes de entregar finalmente un trabajo a través de la fase de desarrollo, que vamos haciendo pequeñas tareas y vemos que se pueden corregir ciertas cosas o mejorar, bueno, pues de esa manera vamos a conseguir que, mantener la perseverancia del alumno, la implicación del alumno. Bueno, son pequeños fallos, me he equivocado aquí, vale, pues ya sé lo que tengo que hacer para la siguiente vez. Uso de estrategias y apoyos para afrontar un desafío. El énfasis en el esfuerzo, la mejora en el logro. Vamos a decir, pues en ese feedback, bueno, has llegado hasta aquí, pero fíjate lo que has conseguido hasta ahora. Vamos a hablar de lo importante, de lo informativo. Bueno, no sobre cómo te has portado en clase o lo que has hecho, sino mira, has hecho esto y esto está bien, pero esto otro no está bien o hay que mejorarlo. Y la evaluación identificando patrones de errores y respuestas incorrectas. Vale, es que siempre te equivocas en este tipo de cosas. ¿Qué es este tipo de cosas? Porque no estás parado a leer la pregunta o porque lo haces demasiado rápido. Bueno, pues ese tipo de cosas tienen que aportarlas en el feedback. En mi feedback, o en mi plantilla, jarri dut. Modu sistematikoan erabiliko da model plataformak eskaintzen duen feedback tresna. Bueno, aquí tengo ya un ejemplo de lo que era componer una canción. Aquí está la canción que ha compuesto por el alumno. Aquí hay una rúbrica que valorará el trabajo que ha hecho el alumno, pero luego aquí aparte tengo la opción de hacer un feedback. El trabajo es muy bueno, lana oso ona da, baina oso erresa txirularekin jotzeko, edo eta besteko. Horrela nahiko aspergarria egiten zaio kanta entzuleari, piper puntu bat emateko, erabili irudi puntudunak eta semikortzeak. Lo que le estoy diciendo al alumno es, bueno, el trabajo está bien, pero es un poco aburrido, se puede mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Haciendo esto. Es un feedback formativo. Le va a ayudar al alumno cuando tenga que volver a hacer una tarea similar a mejorar su competencia o su maestría. Hemen ikusten duzuen bezalaxe, hau demostratzeko feedbacka erabiliko dut eta erabiliko dudala feedbacka Moodlekoa sartu beharko nintzateke Moodle bertan. Eta, claro,
segurazki ez duzu baimenik izango ikusteko zenolako feedbacka ematen diodan ikasle bati. Berdin gertatuko zen, pues Classroom batean edo zein plataforman. Kasu honetan demostratzeko hori egiten dudala, ikusi duzuen nik sortu dudala pantalla irudi bat. Pantalla irudi hori, pues Moodleko horri batekoa igo dut drivera eta partekatu dut edo nor ikusteko eta horrelase pues dauka froga bat demostratzeko hori egiten dela. Bueno, eta honekin bukatzen dugu bigarren irizpidea. Eta gelditzen zaigu hirugarren pauta, proporcionar opciones para la autorregulación. ¿De qué va toda esta historia? Vale, si bien es importante cuidar los elementos extrínsecos del aprendizaje, las partes de fuera que implican con el alumno, sí que es importante que los estudiantes desarrollen unas habilidades intrínsecas para regular sus propias emociones y motivaciones. Lo típico de, yo no sé hacer esto, yo soy muy malo para esto. Bueno, pues vamos a intentar trabajar ese tipo de cosas. La capacidad de autorregularse es un aspecto fundamental del desarrollo humano. Y con frecuencia en las aulas no hablamos de ese tema, pero sí que es inconveniente proporcionar alternativas suficientes que ayuden a los estudiantes con experiencias previas y actitudes diferentes a gestionar de la forma de implicarse en su propio aprendizaje. Bueno, vamos a borrar eso de yo no soy capaz de hacer esto, va a cómo voy a ser capaz de hacer este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que propone DUA? Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. Vale. Los estudiantes necesitan ser capaces de establecer objetivos personales, además de los objetivos que tiene la propia situación de aprendizaje. Vamos a decirles, bueno, pues como comentaba antes, igual no vas a ser capaz de ponerle letra a una canción o no vas a ser capaz de hacer un acompañamiento, pero sí vas a ser capaz de componer tu propia canción. Bueno, pues vamos a ir nosotros hacia ese objetivo. Ese objetivo es realista, lo puedes alcanzar, vamos a ser positivos. Y los estudiantes también necesitan ser capaces de manejar la frustración y evitar la ansiedad. Ay, es que no soy capaz de hacer esto y me van a preguntar. Bueno, vamos a trabajar ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando listas, rúbricas de objetivos de autorregulación. Bueno, pues voy a intentar enfadarme lo menos posible. Esta semana ya me he enfadado 2 veces. No puedo enfadarme una tercera vez. Pues ese tipo de contratos, de pautas con los alumnos. Incrementar el tiempo de concentración en una tarea. Vamos a intentar darles, bueno, pues hay que hacer esto en 10 minutos. No, pues vamos a intentar darles, pues a esos chavales, pues mira, hay que hacer esta tarea. Si tú necesitas 15, tú necesitas 15 y los otros seguirán mientras haciendo otro tipo de cosas. O proporcionarles mentores de apoyo para ayudarles a reconducir esta frustración. No, mira, esto hay que tienes que tranquilizarte, tienes que pensar mejor en lo que has hecho hasta ahora. Bueno, esto es difícil, bueno, pues vamos a pedir ayuda, ese tipo de cosas. Y por último, apoyar actividades que fomenten la autorreflexión y la identificación de los objetivos personales. Bueno, pues vale, y de todas estas cosas que tengo que hacer, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Pues yo me voy a hacer para hoy hasta aquí. Bueno, pues ese tipo de planificación. Bueno, en mi situación de aprendizaje no tengo ningún apartado de referido a este tema. Facilitar estrategias, habilidades personales que afrontan problemas de la vida cotidiana. Volvemos a hablar otra vez del tema de la frustración. Vamos a proporcionar apoyos variados a los estudiantes para probar estrategias adaptativas que sirvan para gestionar, orientar y controlar sus respuestas emocionales ante acontecimientos externos. Bueno, pues ante una situación que yo no sé, que yo no puedo controlar, ¿cómo tengo que responder? Pues bueno, si somos capaces de este tipo de cosas, incorporarlas a nuestra situación de aprendizaje. ¿Qué nos proponen? Pues facilitar modelos, apoyos y retroalimentación para gestionar la frustración, buscar apoyo emocional externo. Bueno, pues pautas. Pues ante una situación como esta, ¿qué tengo que hacer? Esto más que relacionado con situaciones de aprendizaje. Todo lo que estamos viendo en este último apartado 9 está relacionado con el tema de la gestión de las emociones, y eso no me atrevería ni siquiera a decir que es metodológico. Eso es algo intrínseco de cada alumno, pero que tenemos que ir poco a poco ayudándoles a los alumnos, pues sobre todo que se presentan ese tipo de problemáticas. Y usar modelos y situaciones reales sobre habilidades para afrontar problemas. Bueno, tú sabes hacer esto, bueno, pues vamos a ver si utilizando esto que sabes hacer tú, podemos superar este problema que tenemos aquí delante ahora mismo.
Y el último criterio que nos ponen es desarrollar la autoevaluación y la reflexión. ¿En qué consiste? Bueno, proporcionar diferentes modelos y pautas de técnicas de autoevaluación para que puedan controlar sus emociones y capacidades de reacción. Para muchos estudiantes, el mero hecho de reconocer que están haciendo progresos hacia una mayor independencia es muy motivador. Bueno, pues es simplemente decirles, esta última semana, ¿cuántas veces estás enfadado? Ah, pues solamente me he enfadado una. Y la semana pasada fueron 2. Bueno, pues ese tipo de cosas, a ayudarles. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues registrando en un diario, por ejemplo, las veces que me he enfadado. Que pues un diario puede ser un gráfico para que ellos puedan controlar sus propias conductas. Y luego a usar actividades que incluyan un medio por el cual los estudiantes tengan feedback. Pues lo que acabo de decir, pues mira, una gráfica que la puede apuntar el alumno, la puede apuntar el profesor, y luego que en un momento determinado la consulte y dice, pues mira, voy mejorando en este apartado de enfados, el apartado de estar callado en clase, en el apartado de no voy a molestar a los compañeros, pues ese tipo de cosas. Yo sinceramente del apartado 9 no he metido nada en mi situación de aprendizaje. Es algo que trabajo, o creo que trabajo de manera habitual en la clase, pero de una manera informal, no está registrada. Y esto es lo que nos dice el principio 3. Bueno, etengabe esaten ari dizuedan bezalaxe, oso garrantzitsua da tabla honetan ipintzea frogak, demostratzeko esaten duzuena egiten ari zaretena benetan konprobatu daitekela. Berez, berriro, sartu loturak, partekatu lotura horiek edo nork ikusteko, edo pantalla irudiak, edo artxiboak, edo erabiko dituzuen baliabideak, dena demostratu behar da mesedez, bestela ezengo dugu ebaluatu.